¿Alguna vez has sentido que cuanto más persigues algo, más se aleja? Un amor, el éxito, la validación. Y cuando por fin crees que lo tienes, no es como imaginabas. Sientes un vacío, una especie de decepción muda. ¿Y ahora qué? El estoicismo lo advirtió hace más de 2000 años. El deseo, cuando no se controla, no te lleva a la libertad, sino a la esclavitud. Epicteto lo decía claro: el que desea algo fuera de su control está destinado a ser un esclavo. Vivimos atrapados en una carrera sin línea de meta. Buscamos relaciones que nos salven, logros que nos validen, metas que nos den sentido. Pero lo que estamos haciendo, en realidad, es correr detrás de espejismos. Porque lo que está vacío por dentro no se llena con lo de afuera. Y lo más irónico es esto: cuando sueltas la necesidad de tenerlo, cuando dejas de buscar desesperadamente, es cuando muchas veces la vida te lo entrega, no porque el universo sea mágico, sino porque tu mente, al liberarse del deseo, deja de sabotearse a sí misma. El primer paso hacia la paz no es conseguir más, es dejar de mendigar lo que no depende de ti, dejar de correr y empezar a estar. Hay una frase estoica brutalmente honesta: cuanto más deseas algo, más poder le das sobre ti. Y esa es la trampa, porque no estamos buscando por necesidad, estamos buscando por carencia. No es lo mismo amar que necesitar. No es lo mismo caminar hacia una meta que huir del vacío. El problema no es tener metas, el problema es depender de ellas para sentirte completo. Y ahí es cuando te vuelves débil. Cuando tu valor depende de que alguien te ame, cuando tu felicidad depende de un trabajo, cuando tu paz depende de algo externo. Marco Aurelio escribió: cuán ridículo y extraño es sorprenderse de que algo que ha nacido muera o que algo que existe se acabe. Y sin embargo, ahí estamos, sorprendidos cada vez que algo que perseguíamos se desvanece, destrozados cuando una ilusión se rompe, olvidando que todo es temporal, que todo cambia, y que buscar certezas en un mundo inestable es la receta perfecta para el sufrimiento. Cuando dejas de buscar como quien busca oxígeno, empiezas a ver las cosas como son, y entonces la necesidad deja de ahogarte. Muchos creen que dejar de buscar es rendirse, pero eso es una ilusión del ego, una mentira que nos enseñaron desde niños, que si no estás luchando, estás perdiendo, que si no insistes, no lo mereces. Pero, ¿y si insistir en lo equivocado es lo que te está destruyendo? Soltar no es perder, es dejar de desgastarte por lo que no puedes controlar. Los estoicos lo entendieron muy bien. Epicteto lo decía sin rodeos: haz lo mejor que puedas con lo que tienes, y deja que el resto suceda como deba. Cuando sueltas, no estás abandonando el camino, estás dejando de cargar piedras innecesarias, estás aceptando que no todo depende de ti. Y ahí es donde nace la verdadera fuerza interior, en la aceptación sin resignación, en la calma que llega cuando ya no estás peleando contra la corriente. Muchos creen que si no te esfuerzas más, nunca lograrás nada, pero nadie te dice que, a veces, el exceso de esfuerzo es lo que te está bloqueando, como intentar dormir más rápido, como intentar forzar el amor, como exigirle al destino que llegue a tiempo. A veces, la mejor forma de avanzar es dejar de empujar. La mente humana es adicta al futuro, siempre imaginando lo que vendrá, siempre proyectando lo que falta. Y en esa proyección constante, olvidamos lo más poderoso que tenemos: el presente. Los estoicos no hablaban de vivir el momento como un eslogan vacío, hablaban de disciplina mental, de entrenar la mente para quedarse aquí, ahora, aunque el deseo grite, aunque la ansiedad golpee, aunque la vida duela. Marco Aurelio escribió: no dejes que el futuro te perturbe, te encontrará, si es necesario, con la misma razón que hoy te protege, porque el futuro no existe. Solo hay decisiones que tomas ahora. Solo hay aire que respiras ahora. Solo hay pensamientos que puedes elegir ahora.
Cuando dejas de buscar desesperadamente un mañana mejor, descubres que muchas respuestas que anhelabas ya estaban aquí, esperando que te detuvieras. El deseo descontrolado vive en el futuro. La paz estoica vive en el presente. Y la paradoja es esta. Cuando dejas de perseguir el futuro comienza a parecerse más a lo que querías, pero no porque lo forzaste, sino porque ya no lo necesitabas. Vivimos en una sociedad que glorifica el deseo. Si lo quieres, lucha por ello. Visualízalo, persíguelo, obsesiónate. Pero los estoicos lo veían desde otra perspectiva. El deseo descontrolado no es una virtud, es una debilidad. Epicteto fue brutalmente claro. No busques que las cosas ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida irá bien. Porque cada vez que deseas algo que está fuera de tu control, te estás exponiendo al sufrimiento, a la frustración, a la dependencia emocional. Y eso no es libertad, es esclavitud. Quien desea desesperadamente se vuelve manipulable. Es capaz de traicionar sus principios. Es capaz de vender su alma por una migaja de aprobación. Y cuando por fin consigue lo que tanto anhelaba, descubre que ya no lo llena. ¿Por qué? Porque nunca fue el objeto lo que faltaba, sino el equilibrio interior. El estoico no elimina el deseo, pero lo entrena, lo purifica, lo somete a la razón, porque sabe que el alma se fortalece no cuando consigue todo, sino cuando puede prescindir de todo. Creemos que si lo planificamos todo, si lo controlamos todo, la vida nos va a recompensar. Pero eso es solo una ilusión reconfortante, y los estoicos sabían que las ilusiones, tarde o temprano, se rompen. Intentar controlar lo incontrolable es una forma lenta de romperte. Marco Aurelio escribió: acepta todo lo que te llega enhebrado en el patrón de tu destino, porque ¿qué podría ser más apropiado para ti? El mundo no gira según tus planes. Ni el amor, ni el éxito, ni la salud, ni la vida misma. Todo puede cambiar en un segundo. Y si tu paz depende de que todo salga como tú quieres, entonces nunca estarás en paz. Controlar no es poder. Poder real es tener serenidad cuando ya no puedes controlar nada. Cuando dejas de buscar controlar el tiempo perfecto, la persona ideal, el camino exacto, empiezas a adaptarte. Y ahí es donde el alma crece, porque no se forja en la comodidad del todo bajo control, sino en la tormenta del esto también pasará. La vida no necesita tu control, necesita tu presencia, y sobre todo, tu fortaleza. Muchos viven buscando la paz como si fuera un lugar, un estado al que se llega cuando todo esté bien. Pero esa idea es una trampa, porque siempre habrá algo que no está bien, siempre habrá caos, ruido, incertidumbre, y si tu paz depende de que todo sea perfecto, nunca llegará. La paz no se busca, la paz se construye, y se construye dentro, no fuera. Séneca escribió: la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. La paz estoica nace cuando aprendes a no reaccionar, cuando dejas de correr detrás de lo que te falta, y te enfocas en lo que puedes controlar: tus pensamientos, tus acciones, tu carácter. Es un entrenamiento, un músculo que se fortalece en la incomodidad. Cuando aceptas que el mundo no va a darte paz, entonces entiendes que la única opción real es crear paz dentro de ti. Y cuanto más cultivas esa calma, más extraño se vuelve el mundo exterior. Porque todo lo que antes te alteraba ya no tiene poder sobre ti. Imagínate esto: no tener miedo a perder, no necesitar impresionar, no depender de nadie para sentirte suficiente. Eso es lo que los estoicos llamaban libertad interior, y no se logra acumulando más, sino deseando menos. Epicteto lo dejó claro: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Vivimos creyendo que la libertad es hacer lo que queremos, pero la verdadera libertad es no ser esclavo de lo que queremos, no necesitarlo desesperadamente.
no atarte emocionalmente a cada resultado. Porque en el momento en que necesitas que algo suceda para estar bien, ya no eres libre. La mente estoica se entrena para no mendigar amor, ni reconocimiento, ni futuro. Se entrena para bastarse a sí misma, para vivir con menos, sentir más, y depender solo de lo que nadie puede quitarte: tu carácter, tu virtud, tu serenidad. La ausencia de deseo no es vacío, es espacio, espacio para que llegue lo verdadero, no lo que tu ansiedad te hace perseguir. Hay un fenómeno curioso que no muchos entienden. Cuando dejas de buscar desesperadamente algo, las cosas empiezan a llegar solas. No por magia, sino porque dejas de bloquear el flujo natural de la vida. La obsesión ciega, la desesperación aleja, y la calma atrae. Los estoicos lo sabían bien. La energía que pones en el mundo regresa. Pero si tu energía es ansiedad, miedo, necesidad, eso es lo que se refleja en tus decisiones, en tu lenguaje, en tu presencia. Séneca escribió: nada, para el que lo tiene, es suficiente si lo desea con demasiada intensidad. Cuando dejas de buscar, dejas de actuar desde la carencia y empiezas a actuar desde la plenitud, desde un lugar de poder, de calma, de claridad. Y es ahí cuando el amor sano llega, cuando las oportunidades aparecen, cuando el camino se vuelve visible, porque ya no estás corriendo, estás caminando firme, y el mundo no responde al que suplica, responde al que vibra con convicción. Vivimos en una era donde se celebra al que grita más fuerte, al que corre más rápido, al que conquista más, pero los estoicos veían otro tipo de fuerza, la fuerza invisible de la serenidad. Marco Aurelio, emperador de Roma, enfrentó guerras, traiciones, muerte, y aún así, escribió: la verdadera fuerza es mantenerse sereno en medio del caos, porque cualquiera puede golpear una mesa. Cualquiera puede gritar, exigir, empujar, pero no cualquiera puede guardar silencio con dignidad, esperar con paciencia, actuar con sabiduría. La serenidad no es pasividad, es dominio, es elegir tu respuesta cuando todo arde, es mantener tu centro cuando el mundo quiere empujarte al abismo. Cuando dejas de buscar que todo sea como tú quieres y en su lugar te conviertes en alguien que puede navegar cualquier tormenta, entonces te vuelves invencible, porque ya no reaccionas, ya no imploras, ya no luchas contra la corriente. Eres el río y fluyes con él. Piénsalo por un momento. Y si lo que estás persiguiendo con tanta intensidad no es solo algo que quieres, sino algo que ya te controla, porque todo lo que deseas con obsesión termina poseyéndote. Te domina en silencio, te roba la libertad. La mente se convierte en rehén del cuando tenga, entonces seré feliz, y así pasas la vida entera persiguiendo lo inalcanzable, siempre esperando, siempre esperando, siempre incompleto, siempre atado. Epicteto lo advirtió: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cuando algo externo se convierte en tu razón para vivir, te conviertes en esclavo emocional de algo que no controlas. Tu paz, tu valor, tu identidad, todo queda en manos de un resultado. Y si ese resultado nunca llega, y si llega y no es como lo imaginabas, entonces te quiebras, porque te olvidaste de ser tú mismo sin eso. El estoico no se define por lo que logra, sino por cómo actúa ante lo que no puede tener. Y cuando dejas de perseguir para poseer, y empiezas a vivir desde el ser, descubres que muchas veces lo que anhelabas te tenía poseído. Vivimos en medio del ruido, redes sociales, noticias, comparaciones, opiniones, todo grita, corre, consigue, sé más, llega primero, y en ese estruendo externo, el alma se pierde, la voz interior se apaga, la calma se vuelve un lujo que pocos recuerdan cómo se siente. Pero los estoicos entendieron algo esencial: el alma crece en el silencio, no en el bullicio del más, sino en la quietud del ya soy.
Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Vuelve a ti mismo. Lo que buscas afuera ya está en tu interior. No se refería a una idea mística. Hablaba de una práctica, una forma de vida. Detente, respira, escucha. Cuando dejas de buscar afuera, cuando apagas el ruido, empiezas a escucharte de verdad. Y ahí es donde surge la claridad, donde se filtra la verdad, donde entiendes que no necesitas tanto como pensabas. El silencio no es vacío, es espacio sagrado para recuperar tu poder. Y cuando vives desde ahí, desde ese centro imperturbable, ya nada de lo externo puede quebrarte. Nos enseñaron a buscar amor como quien busca oxígeno, a mendigar cariño, a rogar por atención. Pero los estoicos sabían algo que el mundo moderno ha olvidado. El amor propio no necesita aprobación externa. Epicteto decía: ¿quieres ser invencible? Entonces, no te involucres en lo que no depende de ti. Y la validación externa nunca depende de ti. No importa cuánto te esfuerces, no puedes controlar si alguien te ama, te respeta o te reconoce. Pero sí puedes controlar cómo te tratas tú, cómo te hablas, cómo te sostienes en los días en que nadie más lo hace. El amor propio estoico no es arrogancia, es dignidad, es saber que no tienes que rogar por lo que mereces, no necesitas perseguir personas para que te quieran, ni cambiar tu esencia para encajar, porque quien está lleno por dentro no se arrodilla por migajas. Cuando dejas de buscar amor desesperadamente, empiezas a convertirte en alguien digno de amor real, no por lo que ofreces, sino por lo que eres. Y ahí, bro, empieza la verdadera libertad. Cuanto más te niegas a aceptar algo, más presente se hace en tu mente. Cuanto más huyes de un pensamiento, de un miedo, de una pérdida, más fuerza le das. Los estoicos no te decían que ignores el dolor, te decían: míralo, siente lo que tienes que sentir, pero no te conviertas en eso. Séneca lo dijo con claridad: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Y sabes por qué? Porque nos resistimos, porque luchamos contra lo inevitable, porque negamos lo que ya está ocurriendo, y eso nos parte el alma. Aceptar no es rendirse, es dejar de desgastarte en una batalla que no puedes ganar. Cuando aceptas, respiras. Cuando aceptas, te liberas. Y cuando te liberas, sanas. La búsqueda desesperada por arreglar todo, por entenderlo todo, por huir del dolor, solo lo hace más profundo. Pero cuando dejas de resistirte, cuando simplemente estás sin juicio, sin culpa, sin rabia, el dolor empieza a transformarse en sabiduría, porque lo que aceptas te enseña, y lo que resistes te destruye. Vivimos reaccionando a las palabras, a los gestos, a los silencios, a lo que dicen de nosotros, a lo que no dicen, y esa constante reacción nos deja agotados, vulnerables, rotos. Pero el estoicismo te enseña una regla que lo cambia todo. No respondas con fuego al fuego, responde con dominio, con silencio, con presencia. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No reaccionar no significa ser débil, significa que ya no eres controlado por los impulsos, que tu paz ya no depende del caos ajeno, que tu mundo interior no está a la venta por una provocación. La gente fuerte no es la que grita más alto, es la que puede mirar a los ojos a su agresor y seguir siendo ella misma. Cuando dejas de reaccionar, tomas el control, y cuando tomas el control, nadie más lo tiene sobre ti. No necesitas demostrar nada, no necesitas convencer, solo necesitas actuar desde tu centro, porque quien tiene el poder de no reaccionar, tiene el poder de elegir su destino. Hay una verdad que pocos entienden: aferrarte te quita más de lo que te doña, te roba la energía, la claridad, la paz, y sin embargo, ahí estamos, aferrados a personas, recuerdos, metas, como si soltar fuera morir. Pero los estoicos sabían que soltar es vivir, porque la vida es cambio,
y lo que no sueltas a tiempo termina por arrastrarte. Séneca lo explicó de forma brutal. El hombre sufre más cuando se aferra a lo que está destinado a irse. ¿Te has dado cuenta de cómo se siente tu mente cuando dejas ir? Esa ligereza, esa sensación de que algo dentro de ti se abre. Eso es espacio. Espacio para nuevas experiencias. Espacio para nuevas versiones de ti mismo. Espacio para la paz. Aferrarse es miedo. Soltar es confianza. Es mirar a la vida y decir, si se va, no era para mí. Y si vuelve, no lo necesitaba para ser completo. Cuando dejas ir lo que pesa, descubres que lo que queda es lo que siempre debiste cargar. Tu esencia, tu carácter, tu calma. La sociedad te enseña que necesitas más para ser feliz. Más dinero, más amor, más éxito, más reconocimiento. Pero los estoicos veían la vida al revés. La felicidad no está en lo que sumas. Está en lo que eres capaz de soltar. Epicteto lo decía sin rodeos. La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades, porque el que necesita menos, sufre menos, duerme mejor, siente más paz y vive más libre. Cada cosa que crees necesitar es una puerta abierta al miedo. Miedo a perderlo, miedo a no alcanzarlo, miedo a que alguien lo tenga antes que tú. Pero cuando descubres que no necesitas tanto como pensabas, algo dentro de ti despierta. Un poder que no depende del exterior, una dignidad que no se compra, una plenitud que no grita, pero se siente. Ser estoico no es ser frío, es ser claro. Es tener el valor de mirar al mundo, agradecer y decir, estoy bien así. Y desde esa gratitud, todo lo que llega es un regalo, no una necesidad. ¿Sabes qué es lo que más desconcierta a los demás? Un hombre en calma, una persona que no reacciona, que no suplica, que no se desespera, porque la sociedad no está acostumbrada a eso. Está acostumbrada al ruido, al drama, al caos. Pero un estoico en calma es más peligroso que 1000 voces gritando. Marco Aurelio escribió, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Y esa armonía se vuelve un acto de rebeldía. Porque en un mundo que quiere controlarte con miedo, con publicidad, con presión social, mantenerte sereno es declarar, no pueden tocarme por dentro. Tu calma es tu escudo, tu silencio es tu espada, y tu equilibrio es lo que más incomoda a los que no lo tienen. La gente se burlará de tu tranquilidad. Pensarán que eres frío, insensible, desconectado. Pero lo que no entienden es que tu calma no es indiferencia, es poder, porque solo el que domina su mundo interior puede caminar con dignidad en medio del caos exterior. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, ese es opcional. Eso lo sabían los estoicos, sabían que la vida te iba a golpear, que ibas a perder personas, sueños, oportunidades. Pero también sabían que no todo dolor destruye. Algunos dolores purifican, te limpian, te despiertan. Epicteto lo dijo sin rodeos. Las dificultades muestran el carácter del hombre, y si estás sufriendo por algo que no tienes, por algo que perdiste, o por algo que nunca llegó, quizás no estás siendo destruido, quizás estás siendo reconstruido. Porque a veces el dolor no viene a romperte, sino a arrancarte lo que no necesitas, a mostrarte lo que estaba oculto, a forjar una nueva versión de ti. El estoico no rechaza el dolor, lo enfrenta, lo observa y lo usa, porque el dolor, cuando se atraviesa con conciencia, se convierte en sabiduría, y la sabiduría te hace indestructible. Al final del camino, después de tanto correr, tanto insistir, tanto anhelar, descubres lo que los estoicos sabían desde el principio, que todo lo que estabas buscando no estaba afuera. No era la persona, no era el éxito, no era el destino, era la paz de estar contigo mismo, la libertad de no necesitar, la fuerza de caminar solo, sin miedo,
Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos, y cuando tus pensamientos dejan de gritar quiero y empiezan a susurrar soy, todo cambia, la vida empieza a fluir. Las cosas llegan, no porque las exiges, sino porque ya no las necesitas para estar bien. Y eso te vuelve magnético, poderoso, sereno. Cuando dejas de buscar, todo llega, porque al fin estás listo para recibir. Y más importante aún, porque ya no estás vacío, eres tú, solo tú. Y eso, bro, es más que suficiente.